Dicho esto, nosotros vamos a entrar en un tema que recién hablábamos con Romy, que es el tema de los divertículos, que es un tema, porque hay mucha gente con esto, pero para hablar y entrar con con alguien que sabe de verdad, estamos con el doctor Luis Busto Fernández, que es gastroenterólogo, médico gastroenterólogo. Buenos días, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Bueno, ya estuvimos hablando la vez pasada con vos de probióticos, que también es un tema muy importante, pero el tema de los divertículos, hay mucha gente que no lo sabe y los tiene. ¿Cómo es el tema, Luis? ¿Qué son los divertículos? Primero, los divertículos son como invaginaciones que tiene el intestino. Sí. O sea, cuando tenemos una zona más débil de la pared y tenemos más presión adentro de la luz del intestino, se van haciendo como bolsitas. Claro. Entonces, cuando yo lo veo como con el endoscopio, yo veo como si fuera un gruyère, como bolitas, porque eso sale para afuera, ¿no? Sí. Y en cambio, si yo lo veo con una tomografía computada, veo como que si fueran granitos en el intestino. Sí. Porque son bolsitas que se van haciendo. Claro. Protuberancias desde el lado de afuera, agujeritos desde el lado de adentro. ¿Y eso, Luis, qué es producto de qué? ¿De nervios, de alimentación? No. A ver, primero, en Occidente se calcula que a los 80 años el 80% de la población tiene divertículos. Es tremendamente frecuente. Yo siempre le digo a los pacientes que los divertículos son como las canas. Todo el mundo tiende a hacer divertículos en el tiempo, claro. Y eso tenía que ver con lo que charlaban antes, es porque se consume menos fibra y demás. Es como, el tema es la hipertensión adentro de la luz del intestino, no hipertensión como si fuera la sanguínea, sino la presión adentro de la luz del intestino es cuando yo tengo que hacer mucha fuerza para hacer avanzar el contenido. Entonces yo lo que lo explico es si pongo el ejemplo del tubo de pasta de dientes. Sí. Cuando está nuevo, aprieto poco y sale mucho. Es verdad. Cuando está vacío, aprieto mucho y sale poco. Esa presión es la que decís. Claro, ¿y cómo lleno el tubo de pasta de dientes? Con fibra. Muy bien. O sea, yo como mayor cantidad de fibra y voy a tener una materia fecal más grande y blanda. Y menos problemas de divertículos. Claro, porque el problema es cuando yo avanzo, cuando yo contraigo, presiono sobre esas bolsitas se debería parir y se van haciendo los divertículos. ¿Y qué síntomas empieza a tener uno cuando empieza a tener divertículos como para darse cuenta y hacer una consulta al gastroenterólogo? Sí, yo creo que el divertículo es más consecuencia que causa. Salvo cuando uno tiene una complicación de la enfermedad diverticular, que es la diverticulitis. O sea, cuando yo tengo muchos divertículos, tengo la diverticulosis. Y eso tiene que ver con el intestino irritable, con la constipación y demás. Solamente menos de un 10% de esa multitud de pacientes, como dije, casi toda la población, hace lo que se llama diverticulitis, que es una infección. Y que necesita tratamiento antibiótico. Entonces, esas personas que tienen dolor intenso, principalmente lo que se llama la fosa ilíaca izquierda, o sea, acá abajo para la izquierda, y que se junta con fiebre a veces, y eso requiere de tratamiento, es un cuadro complicado que lleva a una internación. En su inmensa mayoría mejora con un tratamiento convencional, antibióticos convencionales, ciprofloxacina, metronidazol. Claro. Sí. Para lo que te quería preguntar es, digo, el tema de alimentarnos con... Yo sé que hay cosas que irritan más al intestino, por ejemplo, qué sé yo, cosas que tienen semillas, todo esto es perjudicial. Sí, hay mucho folclore ahí. Y yo creo que al revés. Cuando uno dice, no, tengo divertículos, no tengo que comer semillas, empiezo a comer poca fruta y verdura. Y entonces, si como poca fruta y verdura, tiendo a la constipación. El tema es, yo he sufrido gastroenteritis y me han dado algunos consejos. Por ejemplo, frutas y verduras me han dicho a mí, siempre cocidas, nunca crudas. Pero eso te haríamos un cuadro distinto. Si yo tengo gastroenteritis, por ahí tengo más diarreas. O que tengo más inflamación y demás. O un intestino irritable, eso es lo que me han dicho a mí que tenía en su momento, causado por estrés, que no sé si es así o no, porque acabo de decir que no tiene nada que ver. Nosotros siempre tenemos que entender al ser humano como un ente biopsicosocial. Tenemos componentes biológicos, psicológicos y el medio ambiente que nos rodea y nos condiciona. Entonces, el que quiera separar una de las tres patitas se va a equivocar. Entonces, lo emocional tiene que ver, pero también tiene que ver lo dietario y demás. Entonces, hoy en día, que le damos tanta bolilla a todo lo que sea el gluten y demás, o sea, cae por ahí peor a veces las harinas que las verduras. Es verdad. Pero, por ejemplo, las verduras de hoja cruda
tienen algo que se llama lectina, y a veces esto puede llegar a ser irritante sobre la pared del intestino. Por eso lo que decías vos de que a mí me las prohibieron en su momento. Sí. Hoy por hoy sí, como una ensalada con verduras crudas, porque estás mejor. Estoy mejor, porque y porque tomo ciertos recaudos. Todo esto tiene que ver como un balance entre un estímulo, que sería esto, y sensibilidad, que ahí tiene que ver lo emocional. Y también hice tratamiento terapéutico, vale decir. Muy tranquila. En donde lo emocional, claro, lo que vos decís es parte de ese eje de tres patas. Exacto, y tiene que ver con eso, porque viene alguien y me viene a ver al consultorio y me dice, me duele la panza. Cuando tiene ese dolor de panza, tiene dos brazos, una balanza. Estímulo por un lado, sensibilidad por el otro. Y eso es la gente que te cuenta de que en vacaciones se come un lechón adobado y le cae mal el té con galletitas en el trajín de todos los días. Claro, tal cual. Lo que no quita es que hay alimentos que obviamente caen peor que otros. Los fritos no ayudan, el alcohol no ayuda. Tal cual, pero son distintas partes del tubo digestivo. Okay. El frito por ahí produce más dispepsia, pesadez, plenitud, digestiones lentas. Así es. Pero no produce tanto conflicto en el intestino. Ah, mira. Cambia ese tipo de cosas. Y el agua, o sea, la parte del líquido, sí. También me imagino que debe ser muy importante en este tipo de Seguro, cosas. Pero principalmente pensando en la evacuación intestinal. Por eso, sí. Entonces, cuanto más agua tomamos, mejor vamos a evacuar el intestino. Lo que pasa que, claro, nosotros trabajamos una vez hace muchos años en unas guías latinoamericanas. Y claro, el agua, como no hay ninguna industria que va a pagar un protocolo de investigación enorme de agua, nadie dice si el agua es buena o mala. Entonces era la opinión de los expertos. Claro. Tiene bajo grado de evidencia, pero tiene altísima repercusión en el conocimiento clínico y demás. En el buen sentido, digamos. En el buen sentido, Claro, exactamente. Ahora, yo pienso, los argentinos en general, ¿sufrimos igual que el resto del mundo? ¿Hay mayor cantidad de gente con divertículos? Decimos, no, más o menos es igual a todo el mundo occidental. Ah, porque cambia en el oriente. Por el tema de la dieta que habíamos dicho. Nosotros, como bien decía recién Romina, que obviamente que comemos menos cantidad de fibra, 25%, 25 gramos quiero decir, en vez de 35. Claro. En cambio, en otros lugares del mundo se come mucho más. Sí. Ahora bien, yo quería hacer una pequeña acotación ahí, que es, para llegar al 35 es como un proceso, es como ir al gimnasio. Claro, no puedes ir de golpe. No, de golpe agarro no vas a levantar la pesa 50 de 50 kilos. No puedo. ¿Por qué? ¿Qué me va a pasar? Voy a tener más gases, se va a hinchar la panza. Pero si despacito voy llegando... Progresivamente. Es como que la misma microbiota intestinal, que es la que produce los gases... Se va acostumbrando. Se va a acostumbrar a comer de una manera determinada. Y alguien que por ahí come mucha verdura de chico, por eso es importante, los chicos, viste, no quieren comer nunca verdura. Es verdad. Hay que dárselas con un cantito. Hay que tratar de dárselas para que se vaya acostumbrando y que pueda tener para que tenga el hábito de pequeño y no tenga la complicación de grande. Esa microbiota está entrenada para recibir esa cantidad de fibra que es saludable. Pero qué importante lo que estás diciendo, esto de ir de a poquito como si fuera el gimnasio, porque de verdad, no te puedes clavar una ensalada de fruta todos los días o una Sí, parva y te cuento cómo se llama un guiso de lenteja, o comer mucho poroto, o sea... la lenteja, eso te digo, ahí está, muy buena pregunta. ¿La lenteja, por ejemplo, no es perjudicial para un intestino? No. A ver, las legumbres, si vos decís, ¿cuál es la dieta más sana del mundo? Es lo que se llama la dieta mediterránea. Sí, perfecto. Que tiene legumbres. Dice que vivís 120 años. Ahora bien, terminás con la panza hinchada de gases. Claro. Que son dos cosas distintas. Una cosa que sea saludable, vas a tener menos cáncer y demás, pero hay veces, si no estás entrenado, te va a producir síntomas normales, porque, a ver, las legumbres fermentan con más facilidad. Y la fermentación es buena, pero se te hincha la panza. O sea, que se te hinche la panza no es malo. Es feo, es incómodo. Pero no es una cosa, no es que estás en un problema. Digamos. No, para nada. Luis, doctor, nuestra compañera Romy quiere hacerte una pregunta. Romy. Hola, doctor, buenos días. Con respecto a la alimentación, que es el tema que veníamos hablando antes, y los divertículos, ¿cuál es la realidad con respecto a consumir alimentos con semillas puntualmente? Porque antes se decía que no, después esto cambió. Y lo mismo con los alimentos de hoja, ¿no? Puntualmente en una situación aguda. ¿Esos alimentos se pueden consumir? Cuando estamos en una situación aguda, o sea, en una diverticulitis, obviamente que ahí tenemos que hacer una dieta más estricta. Pero si no, yo creo que, como había dicho hace un ratito,
es algo más folclórico el tema de la semilla. Te imaginas que la semilla entra y sale del divertículo, no es que se queda ahí adentro fijo. En cambio, cuando uno empieza a decir no comas esto, no comas el otro, el paciente empieza a tener más dificultades evacuatorias y eso es lo malo para la enfermedad diverticular. A ver, normalmente lo que pasa es que la persona que tiene divertículo generalmente también puede tener intestino irritable. Claro. Y entonces lo que le molesta no es el divertículo, sino es su sensibilidad mayor del intestino y ese tipo de verduras o alimentos le pueden llegar a caer mal. Pero no es porque se produce más divertículos. Y el otro tema importante es, uno hay veces que ve un divertículo o hay veces que vemos un ramillete de divertículos, todas estas bolsitas, todo el intestino lleno. Sí. Y no es que cuanto más divertículos, más posibilidad de tener complicación. Yo he visto perforaciones intestinales con un divertículo y he visto personas con cientos de divertículos y sin perforación. Y no tienen ninguna perforación, infección ni nada. Por eso, ¿a partir de qué edad es recomendable hacer la endoscopía o la famosa colonoscopía? Claro, ahí entramos en un capítulo muy interesante que es la prevención del cáncer de colon. Sí. Uno hace colonoscopías para tratar de prevenir el cáncer de colon. El cáncer de colon es el más fácil de prevenir de todos. Por ejemplo, las mujeres se hacen el Papá Nicolau y con el Papá Nicolau ya tiene una lesión. Tratamiento médico, como es que es temprano, nosotros los hombres tenemos la próstata. Claro. Nos hacemos el PSA y la PSA cuando te es positivo ya tengo el cáncer. Tratamiento médico y generalmente anda bien. En cambio en el colon existe el pólipo. ¿Y el pólipo qué es? Nada. Es una lesión que eventualmente podría llegar a evolucionar al cáncer. O sea, la frase sería, no todos los pólipos van al cáncer, pero todos los cánceres vienen de pólipos. Entonces uno tiene que hacerse colonoscopía para buscar pólipos, sacarlos y evitar el cáncer de colon. O sea, una colonoscopía previene. Claro. Para prevenir, por eso la importancia de hacerse el chequeo cada cuánto. ¿Es una vez al año? No. Esto es así. Uno calcula que el cáncer de colon es una enfermedad que te da entre los 60 y los 70 años. Por lo tanto, el pólipo nace 10 años atrás y uno se tiene que hacer entre los 50 y los 60 la colonoscopía. ¿Cada cuántos años? Cada 5. Okay. ¿Por qué? Porque vos tenés que el pólipo, si evoluciona, el 80% de los pólipos nunca evoluciona. No es que es un embudo esto. Claro. Entonces uno va y tarda más o menos 10 años sin tener un cáncer avanzado. Entonces si uno se hace cada 5 años, estamos más o menos en tiempo para poder hacerlo. Excelente. Y entonces uno puede encontrar divertículos también y estar atentos. Claro. Pero no tanto por la dieta que estaba preguntando Romina, sino para tratar de estar atentos. Si una persona tiene sintomatología aguda, dice, no, esta persona está haciendo una diverticulitis. Doctor Luis Busto Fernández, muchísimas gracias. Muy claro gracias todo, a ustedes por invitar. Muy importante, y muy importante poder prevenir. Prevención, ¿no? Claro. Claro, y entender esto que es tan común, porque a veces hasta la gente confunde y dice en el consultorio, tengo pólipos, no, tengo divertículos, no sabe, piensa que todo más o menos lo mismo. Y no es todo lo mismo. No. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Nosotros seguimos con Carla, que ya está con nosotros.